Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a leerlo otra vez. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a leer el primero, no a leer, a decirlo de memoria, ¿sí, hermano? Bórrelo. Ahí va borrándose. Dice la palabra: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra vez ese. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Última vez. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a agregarle el otro. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Otra vez ese. Vestíos para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Está fácil el segundo, ¿verdad? Solamente dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Más o menos? Dentro de 8 días le vamos a agregar el tercer versículo, ¿sí? Muy bien, vamos a dejarle aquí, hermanos. Cuando terminemos de aprenderlo de memoria, vamos a explicarlo. ¿Cuánto nos va a tomar? Un ratito, ¿verdad? Vamos a regresar. Les pido que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 1, versículos del 18 en adelante, hermanos. Mateo capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Este ejercicio de memoración solo es el calentamiento. Así que hoy, hermanos, vamos a empezar. Ya estuvimos estudiando y meditando en Efesios, ¿se acuerdan? Ya lo podemos dejar atrás. A partir de hoy, hermanos, vamos a basar nuestras predicaciones en el Evangelio de Mateo. Y todas nuestras predicaciones a partir de aquí a septiembre, más o menos, hermanos, vamos a estar estudiando Mateo. Así que en su casa, si usted quiere leer la Biblia, vamos a tomar este mes que es julio, el mes que sigue es agosto y el mes que sigue es septiembre, para leer un capítulo de Mateo, el que usted quiera y conforme usted quiera, un capítulo nada más, Mateo, vamos a estar leyendo en nuestras casas si usted quiere. A veces me preguntan los hermanos, ¿cuál sigue? ¿Qué libro vamos a leer? Pues ahora vamos a empezar a leer Mateo, un capítulo diario, el que usted quiera, amén. Y nuestras predicaciones, hermanos, van a estar basadas en el Evangelio de Mateo. Mateo, hermanos, Mateo fue un discípulo de Jesús. Fue un discípulo de Jesús que lo siguió. Dice la palabra de Dios que él se dedicaba, tenía un trabajo, se dedicaba él a cobrar impuestos, como los que cobra quien, el SAT. Hagan de cuenta que Mateo trabajaba para el SAT, era recaudador de impuestos. Mateo, hermanos, servía a Roma, pero era judío. Mateo servía a Roma, pero era judío. Y porque trabajaba con Roma, los judíos lo despreciaban, porque se alió
con el imperio enemigo, con nuestros enemigos, ¿verdad? Mateo, hermanos, fue llamado por Jesús para ser uno de los 12 discípulos y él, pues, caminó con Jesús 3 años. También caminó con él 3 años y después Mateo tuvo un ministerio tanto que escribió el Evangelio de Mateo. Mateo, hermanos, está dirigido hacia los judíos, porque era judío, les escribe a los judíos. Y Mateo, hermanos, en general, en todo Mateo, todo el Evangelio de Mateo quiere, o su propósito es enseñarnos a Jesús, que Jesús es el verdadero Rey prometido. Ese es el tema general de Mateo. Él está pensando en enseñar que Jesús es el verdadero Rey prometido. Verdadero Rey prometido, ¿sí? O el Rey prometido verdadero. ¿Cómo les gusta más? El Rey verdadero prometido o el verdadero Rey prometido. Entonces todo, hermanos, todo Mateo nos va a enseñar a Jesús como entonces, ¿como qué? Como el Rey. Como el Rey. Ese es el tema general. Y vamos usted y yo, hermanos, a aprender a ver a Jesús a partir de aquí como nuestro Rey. ¿Está listo? Jesús es el Rey. Amén. Jesús es el Rey de reyes. Amén. Jesús es el único Rey. Amén. Jesús es el Rey. El Rey verdadero prometido. El único Rey. Hermanos, vamos a ver entonces cómo Mateo nos va a enseñar a este Rey. ¿Qué es este Rey? ¿Cómo es este Rey? Jesús, el Dios de la Biblia, ¿verdad? Y Mateo, hermanos, antes de irnos dando aspectos sobre el Rey Jesús, es interesante y hoy vamos a estudiar y hoy vamos a meditar en esto. Él nos da 2 noticias que son 2 buenas noticias. Hoy les quiero compartir buenas noticias. Y aquí no es como ¿cuál quieren primero? ¿La buena o la buena? ¿La buena o la mala? Hermanos, las 2 noticias que Mateo nos va a enseñar o que nos va a decir ahorita son buenas. Estamos en un mundo de malas noticias, ¿verdad? Incluso nuestra familia, alrededor, el país, el mundo, recibe malas noticias a diario, pero hermanos, Dios trae buenas noticias. Y hoy les quiero traer 2 buenas noticias que vamos a entender, que vamos a escuchar y entender. Hermanos, las 2 buenas noticias son acerca de Jesús el Rey. Y esto es para usted, para su vida, no para el que está a su lado, sino para usted mismo, usted misma. Amén. Así que, hermanos, 2 noticias. Mateo nos va a decir 2 noticias buenas del rey. De hecho, cada vez que nacía un rey en la antigüedad, eran buenas noticias para la familia del rey, pero eran malas noticias para el rey que había muerto. ¿Por qué? Porque por lo regular, hermanos, cuando un rey nuevo nacía, un bebé nuevo rey nacía, en los palacios y en los castillos se asesinaba el día que nacía el nuevo rey. ¿Por qué? Porque se asesinaba a la familia del antiguo rey. ¿Por qué? Porque puede ser que en un futuro la familia del antiguo rey reclame el trono del nuevo rey. Entonces, ¿qué pasaba? Asesinaban a toda la familia del viejo rey, porque probablemente en un futuro se iban a ir en contra del nuevo rey. Eso sucedía en la antigüedad. Y cada vez, hermanos, que nacía un rey, en el palacio y en la tierra, en el reino, se decía una palabra, se decía evangelio. Evangelio. Y luego se decía la buena noticia. Evangelio significa, ¿ustedes saben qué significa?
buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, cada vez que nacía un nuevo rey, se proclamaba esta palabra por todo el reino, evangelio. Y luego, después de que decían evangelio, los voceros decían, ha nacido el rey. Ha nacido el rey, y todo el reino empezaba una fiesta porque había nacido el rey, pero en medio de esta fiesta había sabores tristes y dolorosos porque gente moría y un nuevo rey se levantaba o se alzaba. Hermanos, cada vez que un nuevo rey crecía y llegaba al trono, sucedía todo esto que les cuento, pero cuando nacía el rey, solamente era alegría, solamente era felicidad, porque había nacido un nuevo rey, el heredero del trono. Hermanos, Mateo nos va a decir que este nuevo rey que está naciendo en la tierra no es un cualquier rey. Dice Mateo empieza su libro, su evangelio, diciendo que Jesucristo es hijo de David, hijo del rey David. Y también dice Mateo que Jesucristo es hijo de Abraham. Y entonces Mateo, como todos, empieza a relatar cómo nació o cómo iba a nacer este nuevo rey. Entonces, hermanos, Mateo está queriéndonos enseñar desde el principio qué pasó cuando este rey Jesús nació. Así que vamos a leerlo. Lo leímos hace rato, pero vamos a leerlo alternadamente. Versículo 18 yo lo leo, ustedes leen el 19 y nos vamos así hasta el versículo 25. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Hermanos, más adelante vamos a ir viendo cómo Mateo relata la historia de Jesús. Pero lo que aquí nos dice, hermanos, es que Jesús todavía no nace, ¿verdad? Todavía no nace. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, ¿verdad? Del Espíritu Santo se formó ¿quién? Jesús en la mujer. ¿En qué mujer? ¿Cómo se llamaba? María. Dice aquí el relato que nos dice Mateo que José era un hombre justo, ¿verdad? Y no quería infamarla y quería dejarla secretamente. Ahorita vamos a ir viendo más a detalle esto, pero Mateo nos empieza a relatar qué pasó. Un ángel se le apareció ¿a quién? A José en sueños y le dijo que no tuviera miedo de recibir a María porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y hermanos, Mateo aquí nos empieza a enseñar cómo es este rey. Este rey, hermanos, que apenas van a nacer, que apenas se espera su nacimiento, se fue, de hecho es anunciado desde antes, desde el momento de la concepción. O sea que en la concepción, cuando María se da cuenta después de eso, que está embarazada, empieza a decirlo, ¿verdad? Estoy, ¿qué? Embarazada. Y dice la palabra de Dios que se dan cuenta desde
incluso antes que viviera con José. Estaban prometidos José y María. Legalmente ya eran esposos, pero todavía no vivían juntos. Es lo que dice el pasaje, ¿ya vieron? Dice Mateo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. O sea, que vivían juntos. No, pero ya se habían prometido. Legalmente ya eran esposos, pero todavía no vivían juntos. ¿Sí? ¿Más o menos? Luego, ¿qué pasa? Antes de que se juntasen, pues se halló casada. Por lo tanto, esa es una noticia, buena o mala. Depende, ¿verdad? Está embarazada María, todavía no vive con José. ¿Qué pasa? Pues se cree que había engañado ¿a quién? A José, el hijo justo, y no quería infamarla. Dice, la quiso dejar secretamente. Sí. Y pensando él en esto, dice el versículo 20, he aquí el ángel del Señor se le apareció. Entonces José estaba en su casa y María estaba en su casa. María le dijo a José, estoy embarazada. José quiere ¿qué? Dejarla, pero no la quiere evidenciar, sino quiere dejarla, dice, secretamente. Se quiere, en otras palabras, se quiere pelar, ¿verdad? Se quiere ir antes de que suceda otra cosa. Él se quiere ir. Y él está pensando en cómo le va a hacer. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Necesito un caballo? ¿Necesito decirle a mis papás o no? ¿Necesito decir a los papás de ella o no? ¿Cómo le hago? Yo la quiero dejar, no la quiero exponer delante del pueblo, va a ser en secreto. Él estaba pensando en esto cuando ¿qué? De repente en sueños recibe una visión, una voz, un ángel del Señor empieza a platicar con ella, ¿verdad, hermanos? Y aquí el ángel le presenta dos noticias y esas dos noticias son para nosotros hoy. Él le dice, no temas por recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué? Del Espíritu Santo es. No es humano, sino es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es... Hermanos, el ángel le da dos noticias a José. La primera noticia es un nombre. Y la segunda noticia es otro nombre. ¿Se dieron cuenta cuáles son? ¿Cuáles son? Jesús y Emmanuel. Jesús, Emmanuel. La primera noticia, hermanos, que yo les comparto hoy es Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. A mí me gusta decirlo al revés, como hace rato. Emmanuel es Dios con nosotros, pero a mí me gusta decirlo con nosotros Dios. Con nosotros Dios, porque el nosotros está cerquita de Dios. Nosotros, Dios. Nosotros y Dios están juntos, ¿verdad? Y Dios con nosotros es Dios con nosotros, como que separa ¿qué? Como que separa el con, ¿no? Por eso a mí me gusta decirlo con nosotros Dios, porque las dos palabras están juntas y eso es lo que significa Emmanuel. Con nosotros Dios o conmigo Dios. Amén. Hermanos, el Emmanuel es un nombre, pero también es un título. El título es como si fuera lo que tú vas a hacer, o tu propósito, o tu misión,
o lo que tienes. ¿Han escuchado que en el mundo moderno, en nuestro mundo, allá en el mundo de los empresarios, o no sé qué mundo es ese, pero en el mundo de los licenciados, se presentan diciendo: soy el licenciado Abner González, mucho gusto. Soy el ingeniero, eso, Daniel López, ¿no? ¿Qué pasa? Presentan su título y luego su nombre, porque el título nos da una idea de lo que es el señor, la señora, el chavo, el muchacho, la persona, ¿verdad? Entonces, el ingeniero Daniel López quiere decir que él estudió y seguramente trabaja por ahí, ¿verdad? Él es ingeniero, seguramente pensamos que piensa matemáticamente, ¿verdad? Pero si decimos, soy el, ¿qué les gusta? El arquitecto Ramón Rodríguez, soy el arquitecto Ramón. Uno piensa que seguramente él lo que ve son planos, él lo que ve son construcciones, este tipo de cosas, ¿verdad? Pero cuando el ángel le presenta o le da este nombre a José, que es Emmanuel, hermanos, en el nombre viene el título. Es un nombre, pero también es un título. ¿Y qué creen que significa Emmanuel como título? Como nombre sabemos que es con nosotros Dios, eso significa Emmanuel, ¿verdad? Pero como título, ¿han estudiado, han escuchado qué es el título Emmanuel? Hermanos, el título Emmanuel es el prometido que iba a traer paz. El prometido que iba a traer paz. Porque en el contexto, hermanos, cuando el profeta, dice aquí que se cumplió por lo dicho por ¿quién? Por el profeta. En la antigüedad, hermanos, el rey Acaz, él estaba en conflicto con otras naciones, estaba en guerra. Como ahorita vamos a suponer, había guerra en ese tiempo. Su territorio estaba amenazado por diferentes enemigos. Y él quería hacer las paces o quería hacer convenios con enemigos aliados. O sea, hace que hagan de cuenta que vienen aquí 5 enemigos a quererme derrotar y yo para defenderme quiero hacer la paz con un enemigo que tengo, pero ahorita me conviene que me ayude. Hagan de cuenta que el rey Acaz quería buscar alianzas en hombres para que Dios lo cuidara. Pero el profeta le dice al rey Acaz: oye, tú buscas alianzas humanas, pero Dios va a traer un bebé y lo vas a reconocer porque va a nacer de una virgen y se va a llamar Emmanuel. Pero cuando el bebé Emmanuel tenga aproximadamente 8 años en adelante, Dios te va a traer paz a tu reino. Y lo va a hacer a pesar de que tú quieras aliarte con extranjeros, pero Dios ha prometido que te va a traer paz a tu reino. Ese es el título Emmanuel. Emmanuel, hermanos, significa un niño prometido que va a traer paz, Eso es el Emmanuel, que en medio de las circunstancias que vivía el pueblo de guerra, de lucha, de aflicción, Dios quiere bendecir a su pueblo y la señal va a ser que van a ser un bebé que va a ser nacido de una virgen y que su nombre va a ser Emmanuel. Hermanos, esta señal es juicio y esperanza porque Dios va a traer juicio a las demás naciones. El niño Emmanuel era una señal de que antes de que el niño creciera, hermanos, los enemigos de Israel iban a ser destruidos. Los enemigos del pueblo de Dios iban a ser destruidos. Antes de que el niño creciera, los enemigos de Israel, del pueblo de Dios, iban a ser destruidos. Por esto, este Emmanuel era un rey
Era un niño que iba a traer paz, porque era una señal que Dios había hecho al pueblo, a su pueblo. Entonces, hermanos, cuando el ángel le dice a José, ese niño que va a tener, que va a engendrar, que va a nacer de María, tu esposa, es el Emmanuel. Lo que él está pensando es, Dios ya va a traer la paz, porque el niño ya va a nacer. Ese es el título de él, Emmanuel, y significa con nosotros Dios. Hermanos, es una señal de que Dios quiere cumplir promesas y que Dios va a traer la paz a su pueblo. Es una señal, el Emmanuel significa eso. Hermanos, en el sentido teológico, vamos a volvernos un poquito teólogos, ¿sí? En el sentido teológico, hermanos, Emmanuel significa que Dios se hizo carne. Dios se hizo carne, se hizo hombre, se hizo humano. Dios se volvió carne, humano, hombre. Amén. También significa, hermanos, que Dios está presente con su pueblo. Está en el pueblo, está con su pueblo. Él es, su presencia continúa en su pueblo, quiere continuar en su pueblo a pesar de que el pueblo lo haya dejado. Hermanos, Emmanuel significa que Dios no está distante, no está lejos, no está apartado, sino está presente, está cercano, está aquí, está accesible. Yo puedo conocerlo, yo puedo escucharlo, Él puede oírme. Eso es lo que significa Emmanuel, que Dios está accesible, Dios está cercano a nosotros. Amén. Lo que significa, hermanos, es que hay esperanzas, hay esperanza. Es que significa que Dios, hermanos, no abandona a su pueblo. Dios no abandona a su pueblo, sino que quiere salvarlo. Incluso si el pueblo es rebelde. Incluso si el pueblo es ¿qué? Dios quiere salvar a su pueblo y nunca lo va a abandonar. Hermanos, esta es la primer buena noticia que hoy les traigo y que Mateo nos trae. Es que Jesucristo, hermanos, tiene un nombre y ese nombre es Emmanuel, que significa con nosotros Dios, y tiene un título que significa que Jesucristo va a traer paz al pueblo, paz a mí, paz a mi corazón. Primera buena noticia. ¿Amén? ¿Más o menos? ¿Seguros? ¿Cómo se llama Jesús? El Rey verdadero prometido es Emmanuel. Quiere decir, hermanos, que Dios está accesible, que Dios está cercano, que Dios está dispuesto a estar con nosotros, a pesar de que a veces somos ¿qué? Rebeldes, lo desobedecemos, le damos la espalda. Dios es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, antes de decirles la segunda buena noticia, yo les pido que piensen en ustedes y piensen que Dios está accesible a ustedes. Dios no está distante, Dios no está lejos, Dios no está apartado ni alejado, sino que está presente aquí. Número 1, piénsenlo y digan, Dios está conmigo en su corazón. ¿Ya? ¿Amén? ¿Se sienten acompañados o solos? ¿Seguros? A ver otra vez, ¿se sienten acompañados o solos? Si se sienten solos, no se preocupen.
Lo que Mateo nos está enseñando es que Jesús vino a la tierra para eso, para que no esté usted solo ni sola, sino para que esté con Dios, con nosotros Dios. Amén. Número 2. ¿Qué otro nombre se menciona o el ángel menciona, hermanos? Jesús. Dice la palabra, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, la palabra Jesús es una palabra que se tradujo, han escuchado, ¿verdad? De Yehoshua, Yeshua, que significa Yahvé es salvación o Dios es salvación, ¿verdad? Y por eso Jesús, en otras palabras, significa Salvador o el Salvador o Dios es salvación, ¿verdad? Dice el ángel el propósito del nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 21. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, aquí está otra vez, el nombre es el título, Jesús es el nombre que significa Jehová salva, y el título que significa él salvará al pueblo de sus pecados. Hermanos, de sus pecados. Jesús no solo vino a enseñar, no solo vino a dar ejemplo, sino que vino a hacer, a salvarnos. ¿De qué? Específicamente ¿de qué? De nuestros pecados, ¿verdad? Jesús nació como bebé para salvarnos de nuestros pecados. El nombre de Jesús, hermanos, encapsula todo el plan de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Salvarnos de nuestros pecados. ¿Usted tiene pecados? ¿Cuántos? A ver, diga un número. Hermanos, Jesús es el que lo salvará a usted de sus pecados, ¿verdad? Esta implicación, hermanos, que vemos en la Biblia del nombre de Jesús para salvar pecados, es el único lugar en donde vemos que Dios salva pecados o perdona pecados o salva de los pecados. No hay, dice la palabra de Dios, que no hay otro nombre, ¿verdad?, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay un nombre para que usted invoque y diga, perdóname, Señor, mis pecados, o Dios perdona mis pecados porque yo me llamo José Abner. ¿Dios me va a perdonar? Pues no, porque yo me llamo José Abner y tenga el título de ¿qué? ¿Quién sabe? Hermanos, Dios o Jesús, Dios nos salva porque tenemos fe en el nombre de Jesús, ¿verdad? En que no hay otro nombre, dice la palabra de Dios, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios perdona pecados no porque usted viene a la iglesia, ¿verdad? Dios perdona pecados no porque usted ofrenda, ¿verdad? O diezma, o sí. Dios perdona pecados no porque usted lee la Biblia, o sí. No, Dios perdona pecados no porque usted se porta bien, o sí. Dios perdona pecados no porque usted se porte o tenga una vida triste, o sí. Y que Dios lo vea y diga, ay, pobrecito, le voy a perdonar sus pecados. Que Dios diga eso. No. ¿Por qué Dios perdona pecados, hermanos? Porque tenemos fe en Jesús, su Hijo, y en el nombre de Jesús, que perdona nuestros pecados, ¿verdad? Hermanos, dice un teólogo, y miren que esto es interesante, que el nombre Jesús, hermanos, el nombre Jesús tiene un encanto, tiene una dulzura para los que son cristianos, los que son salvos. El nombre Jesús, dice, miren lo que dice este teólogo, para los oídos cristianos, ningún nombre es tan precioso como el de Jesús. Ningún nombre es tan precioso como el de Jesús. Mi esposa se llama
Ariana, ¿verdad? ¿Y qué creen que ustedes que hago yo con mi corazón? Yo la amo, ¿verdad? Es mi esposa y aquí está y me está escuchando. Y yo siempre he dicho que es mi esposa, ¿verdad? Y la amo y la amaré. Y su nombre, Ari, en mi mente, desde que estábamos de novios, resonaba en mi mente con diferentes tintes, ¿verdad? Ay, cuando me mencionaban, oye, y Ari, a veces la extrañaba, a veces me dolía el corazón, pero a veces la amaba, ¿verdad? Pero el que me digan y Ari, o que yo escuche el nombre de Ariana en otras personas, yo siempre me acuerdo de quién. Pues de mi esposa, porque es mi esposa y tiene su nombre, ¿verdad? Y me gusta. Incluso si tenemos una hija, ¿será? Probablemente. Porque está muy bonito el nombre, ¿verdad? Ustedes seguramente tienen un nombre favorito. O el nombre favorito. A lo mejor unos dicen, no, es que mi hija, o mi hijo, o mi esposa, o mi esposo, o mi nieto, mi nieta se llama. Y cada vez, hay una serie que dicen, cada vez que tú escuchas ese nombre, es como si fuera tu palabra favorita y te vas, ¿verdad? Y sí, el nombre tiene mucho significado, pero para los cristianos, dice este teólogo, que no hay ningún nombre es tan precioso como el de Jesús para los cristianos. ¿Será? Ningún nombre es tan precioso para los cristianos como cuando escuchan la palabra Jesús. Jesús. ¿Será que sí? Cuando usted escucha Jesús, ¿qué siente? Hermanos, necesitamos entender que el nombre de Jesús significa salvación de nuestros pecados, perdón por nuestros pecados. No lo merecemos, pero Jesús nos libra de nuestros pecados. Por eso es lo más hermoso que hemos escuchado, porque nuestros pecados nos dañan, nos lastiman, nos hieren a otros, pero Jesús nos salva y nos perdona de eso. Por eso su nombre es tan hermoso. Amén. Hermanos, para los cristianos ningún nombre o debería ser más precioso como el de Jesús. Hermanos, ¿quién le puso este nombre a Jesús? Porque mis papás me pusieron a mí ese nombre y sus papás de ustedes a ustedes les pusieron ese nombre, ¿verdad? A Jesús, ¿quién le puso ese nombre? Su padre. Vean lo que dice, y dará a luz un hijo, y ya tenía el nombre Dios. No le dijo a José, escógelo, sino que le dijo a José, tú le vas a poner, llamarás su nombre Jesús. Y hasta sus Biblias, no sé si todas lo tienen en mayúscula, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. ¿Quién le puso el nombre a Jesús? Su Padre, Dios mismo le puso el nombre a Jesús. ¿Y qué hace José, hermanos? ¿Qué hace José? Él, después de escuchar esto, obedece, regresa con María y le dice, bueno, siempre sí, me caso contigo y voy a reconocer a tu bebé como mío y le voy a poner mi nombre, mi título, mi apellido. Él es Jesús, hijo de José. Pero es el Hijo de Dios, es Dios. Y Dios, Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, porque nace de una mujer, María, y su padre es un hombre, es un hijo humano, ¿verdad? Pero también es un hijo de Dios, o es Dios, porque Dios se encarnó en su cuerpo. Hermanos, Jesucristo significa que Jesucristo es Dios y hombre. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. En Él, hermanos, nacimiento de una virgen humana, ¿verdad? Una mujer humana es un niño humano, ¿o no? Y quien lo engendró, el Espíritu Santo, y le puso por nombre Jesús, fue Dios. Es un niño, o por eso le dicen, ¿verdad?, los católicos, ¿el niño qué? Dios.
el niño Dios, porque no solo fue el niño, ¿verdad? Sino fue adulto Dios, Jesús Dios, ¿verdad? Jesucristo significa, o en Él, hermanos, se reúnen las dos naturalezas que vemos de Dios y del hombre. En Jesucristo vemos eso, pero Él tiene el título de Jesús, el nombre de Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Hermanos, esa es una buena noticia para usted hoy, porque usted ha pecado, seguramente, pero gracias a Dios que nació Jesús, amén. Gracias a Dios que nació Jesús, que se llama Emmanuel y Jesús. Emmanuel, Jesús. Emmanuel, Jesús. Por último, hermanos, de acuerdo a este pasaje, yo les quiero compartir, y de acuerdo a la vida de José, hermanos, cómo usted debería de responder a ese hombre, a ese Dios, Jesucristo. Tengo 5 minutos para decirles esto. ¿Cómo podemos responder a Dios, hermanos? ¿Qué podemos hacer? Ok, ya Dios me dio 2 buenas noticias. Dios va a traerme paz. Yo estoy con Dios, Dios está conmigo, Él no me deja, Él me acompaña, Él es accesible, Él puede hablarme, Él puede comunicarse conmigo, Él está conmigo y me da paz, me va a dar paz. Eso es una verdad. La otra verdad es que Jesucristo, Jesús, me perdona mis pecados, me salva, me limpia, me libera. Estoy intachable delante del Señor. Él me perdonó mis pecados. Amén. Esa es la otra noticia, la otra verdad. ¿Cómo podemos responder a ese rey, hermanos? ¿Cómo podemos responder a ese rey? Pues la respuesta es como respondió Jesús. Y esto es lo práctico para usted hoy. Como respondió, José. José, lo práctico para usted y para mí hoy. Y son cositas que yo les traje y les quiero compartir. ¿Cómo responder a Jesucristo, el Emmanuel y Jesús? ¿Cómo responder a Él, hermanos, nuestro Rey? Hermanos, dice la palabra de Dios que José era justo, ¿verdad? Hermanos, Dios es sabio y por eso escogió a José y a María para que sean los padres de Jesucristo aquí en la tierra, porque José era justo. ¿Cómo es que él era justo, hermanos? Primero, era un hombre íntegro, era un hombre obediente ante la ley. Pero escuchen bien, y esto es lo que se va a aplicar a su vida y a la mía. Él era íntegro, él obedecía la ley y también, hermanos, era compasivo y cuidadoso con María. Todavía María no vivía en su casa. Era su prometida, era su esposa, no vivían juntos, pero era compasivo y cuidadoso con María. ¿Lo pueden ver en el texto? ¿Por qué? Porque no quería, dice la palabra de Dios, no quería ¿qué? No quería avergonzarla. Él amaba a María seguramente. ¿Quién no ama a su prometido, su prometida, su esposo, su esposa, verdad? La amaba, pero él, a pesar, y como ve esto, lo que hace es que es compasivo con ella y cuidadoso con ella. Hermanos, esto aplica para usted y para mí, no en el ámbito tanto del matrimonio, eso lo dejamos para después, pero para todo necesitamos ser compasivos y cuidadosos como José. ¿Amén? ¿Seguros? Él tenía todo el derecho de sacarla y avergonzarla, pero ¿qué hizo? La cuidó, la protegió. A veces nosotros tenemos todo el derecho para devolver el golpe, pero si actuamos como Dios quiere, somos cuidadosos, compasivos con la gente. ¿Amén? Se lo merece y qué bueno, ¿no? Buscamos el bien. ¿Amén? Miren, dice era justo, no quería infamarla, pero lo que dice en el versículo 20, miren lo que dice la palabra de Dios. Y pensando él en esto, ¿ya vieron? Y pensando él en esto, escuchen lo que ustedes tienen que hacer. Y a mí no me gusta decir lo que tienen que hacer, pero lo que hizo José, y pueden hacer, no reaccionó
con impulso, sino que, ¿qué dice la Biblia? Pensó. No reaccionó, sino que, ¿qué? Pensó. Y pensando él en esto, hermanos, ustedes, cuando vivan su vida normal, la recomendación es que piensen. Usen su mente que Dios les dio. Piensen bien lo que van a hacer. No reaccionen por impulso, sino piénsenlo, razónenlo, medítenlo. Y más si se trata de matrimonio, ¿verdad? ¿Seguros? Bueno, el ejemplo es matrimonio, pero en todo lo que usted haga, en el trabajo, en la oficina, en lo que usted haga, piénsenlo. Busquen, hermanos, pues la dirección de Dios. José no reaccionó, sino que pensó, reflexionó, ¿verdad? Y José, cuando escuchó la palabra Emmanuel, seguramente él entendió, Dios está conmigo, Dios me va a decir qué hacer. Dios está conmigo, Dios me va a decir qué hacer. Dios está conmigo, Dios me va a decir qué hacer. Entonces, piensen bien y pregúntenle a Dios, bueno, ¿será que sí? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Será melón? Otra, hermanos, miren lo que hace José. José obedeció a la palabra de Dios, aunque no lo entendía todo. Dice la palabra, versículo 24 y 25, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. No pidió demandas, señales, no pidió garantías, sino que dijo, bueno, yo voy a criar a este José, al Hijo de Dios. Tenía obediencia, no solo con palabras, sino con su acto, con su acción, ¿verdad? A veces, hermanos, y sí, Dios nos va a pedir cosas difíciles. ¿Creen eso? Seguramente Dios nos va a pedir cosas difíciles, como perdonar, esperar, actuar en fe o servir. ¿Es una cosa difícil? Sí. Perdonar, esperar, actuar en fe, servir. Pero José entendió el evangelio, el mensaje. Emmanuel, Dios con nosotros, paz, y Jesús, mis pecados son perdonados. Y al último, hermanos, José asumió su rol de padre. El bebé, podríamos decirlo, no era suyo. Pero ¿qué hizo él? Le dio todo. Su apellido, su casa, su nombre. Él era de él ahora, ¿verdad? Era su hijo. Asumió su rol con responsabilidad. Y lo vemos porque después dice la palabra de Dios, versículo 24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y miren lo que hace, valentía. Recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y José le puso por nombre Jesús. O sea, hace que él dijo, este es mi hijo, le pongo el nombre que me dijo Dios y él es mío. La paternidad le nació, ¿verdad? Después él tuvo otros hijos con María, pero a José también lo incluyó como suyo. Y legalmente lo recibió. Porque dice, recibió a su mujer. Y eso da dos implicaciones. La recibió a ella y la recibió con todo y bebé Jesús. Amén. Varias cositas de José, hermanos. Era justo, pero compasivo. No era reactivo, sino que pensaba y luego obedeció lo que el Señor le pidió. Hermanos, Dios está con ustedes. Dios está con nosotros. Con nosotros Dios. Y Él quiere perdonar nuestros pecados. Para eso vino Jesús, el Rey Jesús, el prometido de Dios. Hermanos, son dos cosas que entendemos, pero yo les pido que lo apliquen a su vida.
Pídanle perdón a Dios, confiesen sus pecados. Él es fiel, Él es justo, nos limpia. Y no se olviden nunca que Dios está accesible, que Dios está cercano, que Dios está disponible. Solo falta que nosotros vayamos a Él, ¿verdad? Amén. Vamos a orar, hermanos, y les pido que si hay algo que ustedes escucharon y tocó su corazón, díganle al Señor que les bendiga, que les ayude, que les guarde. Si no sienten nada cuando escuchan el nombre Jesús, reflexionen en su corazón si tienen una buena relación con Él. Porque no hay cristiano que no escuche la palabra Jesús y no sienta paz, alivio, gozo, perdón. No se sienta amado, cuidado, protegido. Cuando ustedes escuchan Jesús, su corazón debe de palpitar con fuerza. Si no ha ocurrido esto, mediten cómo es su relación con Él. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos das estas dos noticias buenas. No estamos solos, Señor. Y hay una respuesta a nuestro problema de nuestro pecado, Señor. Y la respuesta es Jesús. Te pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados. Que mis hermanos, Señor, que hemos escuchado esto, podamos meditar en algo que resuena en nuestro corazón, Señor, y lo apliquemos a nuestra vida, Padre. Por favor, ayúdanos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el nombre de Jesucristo, Señor, y porque en Él tú estás con nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.